tardes, chicos. Repasemos qué hemos visto hasta el momento de derivada. A nosotros nos presentaban igual a una función en términos de x. Y decíamos que era la operación más importante y nos largábamos a derivar. Y también nos presentaban funciones definidas por ramas, que decía si x es menor que a, y después decíamos acá si x mayor o igual que a, y derivábamos. Estos dos tipos de funciones que nos presentaban estaban definidas en forma explícita. Y en términos de x e y también en términos de x. Esta en una sola rama y esta definida por rama. Ahora nos van a presentar ecuaciones, funciones que están definidas en forma implícita. ¿Qué significa eso? Y para poder derivarla en forma implícita consiste en derivar respecto a x ambos miembros de una ecuación de las variables x e y, con el que supuesto de que la ecuación define funciones derivables en x, es decir, igual a f de x. Dice, las ecuaciones siguientes definen funciones derivables. Use el método de derivación implícita para hallar la derivada indicada en cada caso. Supongamos el 9b. Dice, ax cubo menos 3b cuadrado x más ci cubo igual a 1 y nos pide y'. Bueno, repasemos. ¿Qué habíamos visto? Decíamos que cuando me decían y igual a una expresión en x estaba definida en forma explícita. Ahora, cuando no está despejada la y me queda una expresión y en términos de x, sino que están en ambos miembros, están x e y, entonces tenemos que usar el método de derivación implícita. Me piden y'. ¿Qué significa esto? La derivada de y respecto de x. Y acá me dice que define funciones derivables en términos de x. Y es una función de x. Entonces, cuando me presentan una función definida en forma implícita, tengo que usar la derivación implícita. Y es importante que antes de largarme a derivar, me recuerde esto y la acomode a la cabeza. La derivada de y es y', la derivada de x es 1. Entonces, vamos a usar el método de derivación implícita y teniendo presente lo siguiente, que la derivada de y es y', la derivada de x vale 1. Con eso metido en la cabeza, vamos a largarnos a derivar. Un consejo que les doy, que no es súper necesario que lo hagan, yo pasaría todo al primer miembro, diría ax cubo menos 3b cuadrado x más ci cubo menos 1 igual a 0. Y me largo a derivar. Y de nuevo le digo a la cabeza, ¿qué tengo que usar? El método de derivación implícita. La derivada de y' la derivada de x igual a 1. Una vez que está grabado eso en la cabeza, nos largamos a derivar. Miramos de lejos la derivada. ¿Cuál es la operación más importante? Una suma algebraica. ¿Qué tengo que hacer? Despejar derivar cada uno de los términos. La derivada de ax cubo es un x a la n, 3ax al cuadrado, menos 3b cuadrado x. 3b cuadrado es una constante, la derivada de una constante por la variable la constante, 3b cuadrado, más c que es una constante, la derivada de y al cubo. Y es una función. ¿Cuál es la derivada de la función? 3y cuadrado por y', menos la derivada de una constante igual a 0. De nuevo, me dan esta ecuación. Entonces tengo que usar derivación implícita. ¿Qué digo? La derivada de y', la derivada de x, 1. Paso al primer miembro. Dejo igualado a 0. No es la obligación, pero lo podemos hacer. Operación más importante, una suma algebraica. Tengo que derivar cada uno de los términos. La derivada de ax cubo, 3ax cuadrado, menos 3b cuadrado x. Constante, me queda la constante. La derivada de ci cubo. Y es una función. ¿Se acuerdan cuando decíamos la derivada de f de x a la n? Era n por f de x a la n menos 1 por f' de x. Entonces la derivada de y cubo, 3y cuadrado por
y'. Paso siguiente, hay que despejar y'. Entonces pasamos al segundo miembro todos los términos que no tengan y'. Entonces pasa menos 3a x cuadrado más 3b cuadrado. Debo despejar y'. Entonces, esto está multiplicando y' igual raya grande de fracción menos 3a x cuadrado más 3b cuadrado dividido en 3c y cuadrado. Supongamos que no es este caso, que hubiera dos o más términos que tuvieran y', primero saco factor y' y me quedaría y' por cualquier cosa. Entonces después a esto, una vez que yo saqué y', pasa a dividir. Entonces, ¿qué hemos aprendido de derivada? Si me dan en forma explícita y igual a un lío en x o y igual más lío en x definida por rama, eso se llama las funciones definidas en forma explícita y derivo. Ahora, si no está despejada la y en términos de x y me presenta en este caso, tengo que usar derivación implícita. ¿Cuál es importante que le digamos el dato a la cabeza? La derivada de y', y' y la derivada de x igual a 1. Y la esencia de la derivada no cambia. Suma algebraica, derivo como suma algebraica. Si hubiera un producto, como producto, lo que sea. Despacito. ¿Y dónde tenemos que estar atentos? Esto es y al cubo. Su derivada, 3y cuadrado. No te olvidé, y es una función de x por y'. Y luego despejamos y'. Bien. Atiende. Repasemos dos cositas. Igual a x a la n. Su derivada y' n por x a la n menos 1. Igual a f de x a la n. Su derivada es n por f de x a la n menos 1 por f' de x. Repasemos. Igual a la x y' a la x por logaritmo de a. Ahora, igual a la f de x. Su derivada a la f de x por logaritmo de a por f' de x. Acá que vemos, la variable está en la base y acá tenemos una constante y acá al revés, la constante está en la base y la variable está en el exponente. Ahora nos podemos encontrar cuando tenemos igual a x a la x. En ese caso no es un x a la n ni a la x. En ese caso tenemos que usar derivación logarítmica. ¿Qué significa eso? Que como no es contemplado como un x a la n ni un a la x y la variable está tanto en la base como en el exponente, nos vamos a ayudar con la derivación logarítmica. ¿Qué es eso? Aplicamos logaritmo en ambos miembros. Entonces me queda logaritmo de y por, ¿qué me quedaría acá? Logaritmo de x a la x. Y por propiedad del logaritmo, este x más adelante. Me queda x por logaritmo de x. Entonces, ¿cuándo voy a usar la derivación logarítmica? Cuando tenga variable en la base y variable en el exponente. ¿Qué consiste la derivación logarítmica? En aplicar logaritmo en ambos miembros. Atiendan, como consecuencia de aplicar logaritmo en el segundo miembro, por propiedad del logaritmo, este que está como exponente lo pongo directamente adelante. Bien. Una vez que apliqué el logaritmo y aquí apliqué las propiedades, eso inmediato lo tienen que hacer, derivo ambos miembros. ¿Cuál era la derivada del logaritmo de una función? Era 1 sobre la función por la derivada de la función. El logaritmo de una función es 1 sobre la función por la derivada de la función. Y derivo el segundo miembro. Vemos el segundo miembro. ¿Qué tengo? Un producto. Derivo como un producto. Primer factor, x. Su derivada, 1. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, x. Por la derivada del segundo, por la derivada del logaritmo de x. La derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. ¿Qué nos pedían ellos? Que calculemos la derivada y'. Entonces tenemos 1 sobre y
por I'. Yo necesito saber I'. Este I que está dividiendo pasa multiplicando. E I a qué es igual a X a la X. Entonces me queda X a la X por logaritmo de X. Acá si nos damos cuenta bien, si no, también ponemos más 1. Atiendan bien. Entonces, ¿cuándo uso derivación logarítmica? Cuando tengo variable en la base y variable en el exponente. ¿En qué consiste? En aplicar logaritmo en ambos miembros. En el segundo miembro, como consecuencia de aplicar logaritmo, la variable pasa adelante y me queda un producto. Derivo. La derivada del logaritmo de una función es 1 sobre la función por la derivada de la función. Como acá me queda un producto, derivo con la regla del producto. Necesito despejar I'. Este I que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Y quién es I? X a la X. Atiendan bien. Este camino de la derivación logarítmica nosotros lo vamos a usar cuando lo necesitemos. Variable en la base y variable en el exponente. El problema que es, conocemos la derivación logarítmica y le queremos meter a cualquier cosa de derivación logarítmica. No, la voy a usar cuando lo necesite. Halle la derivada de cada una de las funciones definidas por las siguientes ecuaciones usando el método de derivación logarítmica cuando sea necesario. Cuando sea necesario. No necesariamente le van a decir a ustedes, use el método. No, acá le van a decir, derive como Dios lo ayude. ¿Está clarito? Entonces, yo tengo que darme cuenta cuándo voy a necesitar la derivación logarítmica. Vamos al ejercicio 10b. 10b. Dice, igual a raíz del índice de x con x mayor que 0. Bien, nos acordemos, cuando yo tenía la raíz cuadrada, era como elevado a la 1 medio. Yo tengo acá igual a x elevado a la 1 sobre x. ¿Dónde está la variable? En la base y en el exponente. ¿Quién podrá ayudarme? Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Yo. El Chapulín Colorado. No contaban con La derivación logarítmica. ¿En qué consiste la derivación logarítmica? En aplicar logaritmo en ambos miembros. Y nos acordemos, cuando aplicamos logaritmo en el segundo miembro, aplicamos la propiedad del logaritmo, que me queda 1 sobre x por logaritmo de x. ¿Nos acordemos? Aplicamos logaritmo, baje el exponente. Una vez que hemos aplicado el logaritmo y hemos aplicado las propiedades, tenemos que derivar a ambos miembros. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de una función? 1 sobre la función por la derivada de la función. Tenemos que derivar el segundo miembro. ¿Con qué nos encontramos en el segundo miembro? Con un producto. ¿Cuál es el primer factor? 1 sobre x. ¿Cuál es el segundo factor? Logaritmo de x. ¿Qué dice la derivada del producto? El primero derivado. Tengo que derivar 1 sobre x. 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1. ¿Cuál es la derivada de x a la menos 1? Menos 1 sobre x al cuadrado. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, 1 sobre x, por el segundo derivado. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? 1 sobre x. Atiendan, no terminó el ejercicio, porque ellos me pedían que calcule y', y todavía no tengo y' igual a lo que sea. Este y que está dividiendo pasa multiplicando. Y' que está dividiendo pasa multiplicando, ya que es igual y a x a la 1 sobre x, todo por menos 1 sobre x cuadrado logaritmo de x más 1 sobre x por 1 sobre x. Entonces, esta ayuda de la derivación logarítmica es una ayuda cuando lo necesitamos. ¿Cuándo lo necesito? Variable en la base y variable en el exponente. Bien, atiendan. Vamos a los ejercicios picantes. Dice 11.
halle la derivada indicada en cada caso. Vamos al 11A. 11A dice x a la raíz de y igual a 2e a la x por raíz cuadrada de y me piden la derivada de y respecto de x. En definitiva, ¿qué me están pidiendo? Y'. Atiendan. Cuando me den un ejercicio que yo tengo que calcular la derivada, lo primero que tengo que pensar, ¿está definida en forma explícita y igual a un lío en x o no está definida en forma explícita? Es decir, están mezcladas, por decirle un nombre de la popular, la x y la y. Entonces acá están mezcladas la x y la y, entonces tengo que usar derivación implícita. Y ya nos acordemos, me piden la derivada de y respecto de x. Me están pidiendo y', porque y es una función de x. Y antes de largarme a derivar, ¿qué le tengo que decir a la cabeza? La derivada de y', la derivada de x, 1. Consejo, que no es obligación, yo lo pasaría todo al primer miembro. ¿Qué me queda? X a la raíz de y menos 2x raíz de y igual a 0. Tengo que usar derivación implícita. Una vez que hemos dejado igual a 0, me alejo un poco y la veo de lejos a la derivada. ¿Cuál es la operación más importante? Una diferencia. ¿Cómo es la derivada de la diferencia? Tengo que derivar cada uno de los términos. Y me arrimo y lo veo al primer término, lo veo bien cerquita. X a la raíz de y. Y es una función de x, por lo tanto tengo variable en la base y variable en el exponente. Tengo variable en la base y variable en el exponente. Entonces, para poder derivar acá, ¿quién me ayuda? La derivación logarítmica. Entonces, me voy a un costado, no tan chiquito, porque le llamo z a x a la raíz cuadrada de y. Y aplico logaritmo. Entonces, ¿qué me queda? Logaritmo de z igual. ¿Qué decíamos? Ponemos raíz de y por logaritmo de x. Derivamos ambos miembros. La derivada del logaritmo de una función es 1 sobre la función por la derivada de la función. Y acá tengo que derivar como un producto. ¿Cuál es el primer factor? Raíz cuadrada de y. Que raíz cuadrada de y es lo mismo que tengamos y a la 1 medio. Bien. Tengo que derivar como un producto. Primer factor, y a la 1 medio. Tengo que derivar y a la 1 medio. Y ahí la tengamos grabado en la cabeza que habíamos dicho que la derivada de y era y' y la derivada de x igual a 1. Derivemos y a la 1 medio. 1 medio por y a la menos 1 medio por la derivada de y, que es y' por el segundo sin derivar. De nuevo, la derivada de y a la 1 medio es una función elevada a la 1 medio. 1 medio por y a la menos 1 medio por la derivada de la función. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar y a la 1 medio por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Yo necesitaba saber la derivada de z. Entonces la derivada de z es, este que está dividiendo pasa multiplicando, me queda x a la raíz de y por 1 sobre 2 raíz de y por y' por logaritmo de x más y a la 1 medio sobre x. Volvamos un poquito. Tengo que usar derivación implícita. La derivada de y', la derivada de x igual a 1. Quiero derivar el primer término. Variable en la base, variable en el exponente. ¿Quién podrá ayudarme? La derivación logarítmica. Quiere decir que este primer término, borro esto. Este primer término derivado es x por raíz de y ya puedo ir distribuyendo. ¿Qué me va a quedar? Por 1
sobre 2 raíz de i por i' por logaritmo de x más x a la raíz de i por i a la 1/2 sobre x. Hemos distribuido, a ver si hemos hecho bien, x por raíz de i por 1 sobre 2 raíz de i por i' por logaritmo de x más x a la raíz, bien. Menos, dice acá, menos, borro esto. ¿Con qué nos encontramos acá, chicos? Menos, tengo que derivar menos 2e a la x por raíz de i. Tengo que derivar como un producto. Supongamos lo dejemos al 2 ahí. Primer factor, e a la x. Su derivada, e a la x por raíz de i. Más el primer factor, e a la x sin derivar, e a la x por la derivada de raíz de i. Raíz de i es lo mismo que i a la 1/2. Su derivada, 1/2 por i a la menos 1/2 por i' igual a 0. Bien. ¿Qué me piden ellos? I'. Entonces tengo que despejar i'. ¿Quién está hinchando acá? El 2. Es decir, no tengo que eliminar los paréntesis. Copiamos acá. X raíz de i menos 2 e a la x raíz de i menos, por más, menos. Se va el 2 con ese, me queda e a la x sobre raíz de i por i' igual a 0. Entreguen, no entregamos y nos dicen que entreguemos ya la hoja, porque nosotros nos van a pagar por saber derivar y por despejar i'. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo i'? Acá y acá también. Entonces sacamos factor común, i'. Y controlen bien. Entonces, ¿qué me queda acá? X raíz de i sobre 2 raíz de i por logaritmo de x menos e a la x sobre raíz de i. Y los que no tienen i' pasan al otro miembro cambiado de signo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos x a la raíz de i por e a la 1/2 sobre x más 2e a la x sobre raíz de i. ¿Ya está listo el ejercicio? No, seguimos gastando felpones. ¿Para qué poner i' igual? Raya grande de fracción. Ya están gastando esto. ¿Qué nos queda? Menos x a la raíz de i por i a la 1/2 por x más 2e a la x por raíz de i. Y esto que está multiplicando pasa x a la raíz de i sobre 2 raíz de i por logaritmo de x menos e a la x sobre raíz de i. Bien. 10 segundos. No hay i en términos de x, derivación implícita. Le decimos a la cabeza, la derivada de i es i', la derivada de x vale 1. Me estreso por derivar cada uno de los términos. Variable la base, variable la exponente. ¿Quién podrá ayudarme? La derivación logarítmica. Como acá tengo x y acá tengo i, le llamo z si te gusta el zorro, u si te gusta la uva, la letra que vos quieras. ¿Está clarito? Y luego, despacito, hacemos los pasajes de términos para despejar i'. Cantamos el envido nada más. Supongamos el 11f, dice logaritmo cuadrado de i más x a la i menos exy menos logaritmo de a cuadrado igual a 0 y nos piden i'. Entonces, tenemos que usar derivación implícita. La derivada de i, i'. La derivada de x vale 1. Operación más importante. Una suma. Tengo que derivar cada uno de los términos. Y tengan ojo, esto es toda la función elevada al cuadrado. ¿Cómo sería su derivada? 2 por logaritmo de i por la derivada del logaritmo de i, que sería 1 sobre i por i'.
X a la Y, variable y variable. ¿Quién podrá ayudarme? Derivación logarítmica. E a la XY es, ¿cuál es la derivada de E a la F de X? Es E a la F de X por F' de X. Acá es E a la XY por la derivada de XY. ¿Y qué tengo acá? Un producto. La derivada de X, 1 por Y, más el primero sin derivar X por la derivada de Y, Y'. Después en todos los pasos y tenemos que despejar Y'. Esto es importante darse cuenta que usamos derivación logarítmica cuando tenemos variable en la base y variable en el exponente.